y diferentes caminos. En estos momentos yo quiero que se imaginen todos que son personas con discapacidad motora, todos, y van a dejar de hacer lo que están haciendo. Simplemente sentar y se quitan todo, despónganse de todo lo que tienen. Tienen que hacer todo lo que yo hago, más no lo que yo digo. En la actualidad, yo soy el creador, formado en relación con el maestro Néstor Jackson en el sistema de orquesta. Soy el sucesor de él en la parte de seguridad. Y bueno, pues ya ha gustado cuando era muchachito, nada, pues me importa ni bien, en todo eso, ¿no? En la actualidad,
puertas a que da la vida. Después de ser discapacitado, soy luthier. ¿Qué es eso? Soy constructor de violines, soy restaurador de instrumentos musicales, sigo en el sistema en esa área. Y en la actualidad llevo un proyecto de jóvenes discapacitados. Soy el profesor de jóvenes en silla de ruedas con discapacidad motora, con movilidad reducida, la mayoría de ellos en silla de ruedas. Mi pregunta, licenciado, vuelve a su exposición, ¿dónde puedo conseguir material, información en relación al trabajo que se hace en esa? Si entra por Google, estrategias lúdicas para propiciar la participación de los estudiantes en las actividades deportivas y recreativas, ahí va a aparecer lo que es exposición, pero con todo gusto mi número también lo voy a dar para que yo le pueda pasar un extenso, un resumen del trabajo que hago, de la parte de investigación. Estoy presta para trabajar y quiero corregirle, es con discapacidad, no que son discapacidad, con discapacidad. Acostumbremos a eso. Cuando yo llegué hace 6, 7 años a la escuela, no tenía ni la más mínima razón. Hoy en día soy usuaria de lenguaje de señas. Cada vez que puedo ayudar a cualquier sordo a comunicarse, porque en una reunión o en algo que le sucede o en un supermercado, lo hago. La invitación es que reflexionemos, que cada uno pueda. Actualmente también practico la fisioterapia, porque sabía que mis estudiantes con discapacidad motora iba a ser beneficioso. Entonces, nosotros no dejemos de hacer las cosas porque parezcan locas. Y de verdad, felicito de lo que hacen todas las personas que trabajan con la discapacidad, que yo digo que somos todas, porque la recreación, como yo de ayer he aprendido mucho de las personas que están aquí. Ayer me hicieron una entrevista por Skype y en verdad yo trabajo con adultos mayores, o sea, trabajo con indígenas. La exclusión no es únicamente para las personas con discapacidad. Yo quiero que entiendan que mi exposición estoy hablando de la discapacidad del recreador como tal. ¿Por qué? Porque cuando uno es indígena, porque normalmente nos sentimos como cohibidos. Bueno, licenciado, a propósito, en mi taller el lema es que la discapacidad está en la mente. Okay. Yo he tenido, mi experiencia ha sido que he tenido de darle clases a jóvenes que le falta una pierna y he tenido que amarrarme la pierna y enseñarlo a serruchar. Mi taller es impactante cuando la gente va y ve jóvenes en silla de ruedas por el trabajo que hacemos, en el sistema, gente que repara instrumentos. Hay que hacer lo que dice el profesor Jackson. Sí. Hay que dejar el que viene detrás, hay que seguir enseñando a otra persona para que el día que tú no estés, pueda esa persona seguir haciéndolo. No podemos apoderarnos de la información o de los conocimientos. Quiero reforzar una frase que usted decía, que nos pongamos los zapatos de los demás. Yo por eso, yo me siento en una silla y le explico cómo serruchar y le digo a todos los que visitan, tenemos visitas internacionales, porque yo soy un proyecto de verdad emblemático, ¿no? En Honduras se habla mucho de ese proyecto. Que se siente, la gente nos gusta cocinar, que piquen el queso, pero que lo hagan sentado, que piquen la verdura, pero que lo hagan sentado. Eso se llama independencia. Hay que enseñarlo a el nivel de dificultad. Y bueno, el proyecto están todos invitados, quedan enchuados, por supuesto, vayan para allá, hay más de gente en silla de ruedas para que aprendan algo distinto. Ahora me va a quedar un rato para ir. Gracias. Aquí está. El profe también. Por curiosidad, hay alguien, ahorita no recuerdo el nombre, de un personaje que está en una silla de ruedas que yo lo dirige con la misma. Ok, cuando usted habla, perdón, usted decía cuando hacía señas acá, no todos los sordos ni los ciegos conocen las señas. ¿Qué señas hacen?
Es así, yo trabajo y defiendo mucho a este tipo de personajes cuando van con su madre que los despiden del trabajo. Entonces son discapacitados. Entonces tenemos el discapacitado y tenemos el incapacitado. Entonces yo empiezo a definir cuando la madre me dice, mira, a mí me despidieron y tengo un niño discapacitado. Yo me encargo de demandar y hacer todos esos recursos que vayan en función de ese beneficio. Entonces algunas veces entiendo lo que usted explicaba de la señal, pero yo me imaginaba acá que yo fuera sordo y mudo, usted me está haciendo la señal. Así es porque queremos que la demás gente piense como yo, que actúe como yo y que haga las cosas como las hago yo. Y no debe ser. Tenemos que empezar a hacer la inclusión a la inversa, a ver cómo tú lo haces. Y si no me gusta cómo tú lo haces, bueno, me la invento de una forma parecida, pero distinta, pero la hago. La cuestión es hacerla. El peor error es no intentar hacer las cosas, es quedarse ahí. La pregunta. Bueno, más que una pregunta, porque creo que clarificó mucho el tema que usted tomó en la ponencia. Son ciertas observaciones y voy a tomar el hilo que decía el profesor Jackson. Aquí estamos para aprender unos con otros. Claro. Y esta es la interacción que me gustaría participar. Soy licenciada en Educación Inicial. Ser licenciada en Educación Inicial, obviamente vengo en un periodo donde los niños están en ese proceso de aprendizaje, lenguaje, escritura, conducta, normas, hábitos, todo lo que tiene que ver con esto. Y no es el niño solamente el que tenemos que educar, sino también comprender el contexto familiar. Por eso manejo lengua de señas y podría conversar con usted. A una compañera de acá también lo maneja y me dice, eres intérprete. Ella no, soy usuario, igual que usted. Entonces, se hace más fácil cuando nos interesamos no solo por el individuo en particular, que es ese niño que estoy, sino es en el colectivo en el que me encuentro, en el que me desenvuelvo. Y basado en esto, quisiera dar mi percepción del término discapacidad. Eso ha sido un debate muy fuerte en grupos que me he estado, porque discapacidad hace sentir a la persona incapaz. Cuando tú le dices a alguien, es un discapacitado, es como cuando tú le dices a otra persona, ¿entendiste? Automáticamente el cerebro dice, yo no soy bruto. El discapacitado dice, yo no soy incapaz. Entonces, ese término causa un choque como muy violento, es como irrespetuoso para la persona que tiene esa condición diferente. Eso lo digo, estoy hablando del debate que hemos generado y quisiera aclarar. Pedagógicamente se usa el término de Entonces se utiliza discapacidad, pero vuelvo y repito, según la experiencia que hemos tenido, es un término que para ellos es ofensivo. El de diversidad funcional los hace sentir fenómenos, porque diversidad funcional es como que si tuvieran o 3 brazos o 8 ojos y se hacen sentir nuevamente fenómenos. Pues ya voy a terminar. No, de todo eso me va a servir a mí para la investigación. No te preocupes. Estas personas hemos llegado a la conclusión en estos programados, en estas reuniones, que son personas con capacidades diferentes. Y ese término les hace sentir con un mayor valor y mayor respeto del individuo que es regular ante ellos que tienen capacidades diferentes. Y la invitación es que los comencemos a tratar como personas con capacidades diferentes. Bueno, esa es una invitación. ¿cuál es el nombre tuyo? Ana García. Ana, te voy a explicar. Cuando en el 2010 comencé, pedagógicamente en el sistema educativo venezolano se estaba utilizando la palabra diversidad funcional. Luego de muchas discusiones a nivel nacional, el mismo CONACYT y las mismas personas con discapacidad dijeron que no querían el término de diversidad funcional y hubo nuevamente el choque en la educación porque nos dijeron que no podíamos seguir utilizando el término de diversidad funcional. Es allí en la cronología de mis otras investigaciones que yo en una parte, en el 2010, utilicé diversidad funcional y después el término de discapacidad. Yo que tengo contacto con el CONACYT, con personas de todas distintas discapacidades, ellos defienden el término de discapacidad y estuve hace poco en Costa Rica con para mí una persona que es mi héroe, la team manager del equipo
de Puerto Rico, de personas en silla de ruedas, la team manager del equipo nacional de silla de ruedas de Puerto Rico es una mujer que se llama Tilka y es ciega y tiene discapacidad motora y es una mujer. Es la que dirige el equipo de silla de ruedas, de baloncesto de silla de ruedas, discapacidad. Y ella me decía, somos con discapacidad, pero somos personas, no somos diversos, porque todos somos diversos. Ayer el profesor me decía, ¿cómo hacen personas normales? Y yo digo, ¿quién es normal? Si nadie es normal. Nadie es normal, tenemos un toque de locura, otros tienen un toque de... Nadie es normal. Una frase de todas las que están en la composición le agradezco. La una. Sin duda alguna, amiga mía, la máxima es excelente. Me voy a permitir agregarle algo más, si usted me lo permite. Y la pasión. Y la pasión. Una de las cosas que debemos entender, según lo que dice el amigo Jackson, es que es un apostolado. Y en tanto apostolado es una vocación. Y toda vocación necesita pasión. Uno de los elementos que se nos ha ido quedando en el tiempo en Venezuela es el encantamiento, la encantabilidad de la vocación de ser educador. La formación de formadores está completamente abandonada, enquistada en unos nichos de donde prácticamente está prisionera. Cada quien quiere dar un modelo propio. Hay una publicación personal que se denomina El encantamiento y la encantabilidad en la formación de formadores desde el modelo teórico emergente. Tenemos que empezar a buscar la forma de tener educadores, porque hasta eso lo pedagógico se ha tomado la generalidad educativa como que si fuera solamente pedagogía y no lo es. Quisiera comentar cerrando que necesitamos, como bien está diciendo usted, ir formando grupos que vayan tomando lo que se está creando para irlo haciendo cada día más eficiente, más eficaz y más valioso. Pero más allá de eso, el tener la pasión y el amor por la labor que hacemos, que la tenemos desde hace mucho tiempo abandonada, porque queremos tener poder, más no pasión. Muchísimas al área de las ciencias, porque mi rol me obliga a hacer eso. Y he visto que la aplicación tiene que tener otro punto de partida en Latinoamérica. Por eso, este tema, que es una relación posible y necesaria para la creación que permita realmente una forma de vida para el desarrollo